Uno de los grandes temas de estas semanas es la ley CELA, con protestas tanto en Madrid como en Barcelona y en otros lugares de España, donde se muestra el rechazo a una de las cuestiones más polémicas, y es el derecho a decidir, curiosamente, el derecho a decidir de las familias para llevar a sus hijos a un determinado colegio. ¿Realmente eso está en cuestión y se debería garantizar el derecho a decidir? Yo, por lo que he visto en las manifestaciones de este fin de semana y de otros fines de semana, son muchas miles de personas las que pensamos que sí que se tiene que avanzar muchísimo en esa libertad. Es decir, se tiene que garantizar el derecho a elegir la escuela que te dé la gana. No me tienes que, usted no me tiene por qué obligar a que yo lleve mi colegio allí porque yo vivo allá o está en el radio de no sé qué. Es decir, puede que a mí, por cuestiones profesionales, laborales o incluso de prestigio del propio colegio, pues me puede interesar que mis hijos vayan a este colegio o al otro. Tampoco se entiende que les pongan limitaciones a los padres para que puedan elegir una escuela concertada, es decir, que introduzcan el concepto de proximidad a la hora de poderte matricular en una concertada o no, cosa que limita mucho a la concertada. Y permíteme, Manuel, que ponga esta cuña y el derecho a decidir en qué lengua puedo escolarizar yo a mi hijo. Es decir, a mí me gustaría que mis hijos pues se pudieran haber escolarizado este año que han empezado todos en su lengua materna, y la verdad es que muchas veces cuando los veo que están en la escuela, la profesora les habla y el niño no se entera de nada de lo que le está diciendo la escuela, pero la profesora en este caso, pues yo sufro y creo que el derecho a poderlo escolarizar en su lengua materna, el derecho que además lo recoge la UNESCO, creo que no está mal. Creo que no está mal, y creo que además se deberían cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hemos visto también esta semana. Es decir, que libertad, lo que es libertad, no hay mucha. Para todo, eso, abundaremos también en eso, pero claro, tenemos un modelo donde hay concertada, pública y privada, y a veces pensamos que es el único posible. Por ejemplo, en Francia, esa ley CELA no hubiera ocasionado ningún tipo de rechazo, porque es lo que ya tienen. Es decir, que como es financiación pública, pues si es pública, en el sector público, la administración te dice dónde vas, en función también de si está cerca o lejos de tu casa, ¿no? O sea, ya en otro momento dije que el tema de la educación es muy ideológico y es donde realmente se puede plasmar una idea de la sociedad más igual o más desigual. Cuando se habla de libertad de enseñanza y se habla en esos términos de las manifestaciones, seguramente el concepto de libertad que tiene una persona del barrio de Salamanca no es el mismo que tiene alguien de un barrio obrero. Porque si la libertad se compra con dinero, no es igual para todos. Y cuando se habla de educación, se tiene que hablar de libertad junto con igualdad. Y los que hablan de la Constitución a veces parece que no se hayan leído el artículo 27 de nuestra Constitución, que garantiza a todos el derecho a la educación y mandata a los poderes públicos para que la garanticen mediante la programación general de la enseñanza, y esa debe ser canalizada a través de lo público. El tema de la concertada, que no se anula para nada, se mantuvo, sabiendo que además es la Iglesia Católica o centros religiosos la mayoría de los centros concertados, pues mientras no se pudiera desarrollar una red pública que garantizara la igualdad y la calidad de la educación obligatoria para todo el mundo. Eso no se ha conseguido, ha habido recortes en educación y no se anula para nada la posibilidad de que haya una persona que pueda decidir que su hijo va a un centro concertado pagado con dinero público y donde le dan también las clases en función de la orientación religiosa de aquella, si es un centro religioso, ¿no? Pero para nada se está limando la capacidad de los padres de poder decidir si quieren que vaya a un centro público o a un centro concertado, pero lo que no puede ser es que los que no tienen posibilidades de pagarse un centro privado o bien decidir dónde van a un centro concertado, que hasta ahora cobraban una cuota que era absolutamente ilegal,
pues a eso se les coarte y tengan que ir a una escuela pública que, como no se ha invertido en la educación pública, está saturada y además con situaciones muy complicadas a veces en sus aulas. Entonces yo creo que hablar en esos términos que se habla, sin decirlo todo y sin referirse a la Constitución, que a veces se llenan tanto la boca algunos y solamente sacan aquellos artículos que les pueden interesar obviando a los demás, yo creo que no es justo. Porque aquí hay una cuestión colateral, bueno, pero que también es bastante central en esto, que es, que has sugerido tú, Antonio, que es dentro de los propios centros públicos que haya competencia, porque algunos pues han ganado un premio por tal modelo pedagógico, porque entregan unos premios para desarrollar tal aptitud de sus alumnos. Es decir, ¿es buena esa competencia dentro incluso de ese sector público? Desde el punto de vista de la derecha política, sí. Yo lo que he visto en mi vida, lo que he podido ver en el ayuntamiento de mi pueblo donde gobierna Podemos, es que no. Ellos no quieren que se dé ese concepto de competencia, quieren que todos los centros sean iguales, no quieren que los centros, que haya unos centros que destaquen por encima de otros, porque si no la gente elegiría, lógicamente, aquellos más prestigiosos y les rompería precisamente su política de matriculación de niños que se basa en los conceptos de proximidad. Entonces, yo creo que sí que es bueno premiar a aquellos centros que lo hacen bien, a los docentes, a los directores y a los modelos de estudios. Y déjame que haga una reflexión. Mira, el 30% de los alumnos en España, alrededor del 30, el 28, el 30%, va a una escuela concertada. Según el Ministerio de Educación, el coste medio de una plaza en la pública de un niño es 6.000 euros al año. Si ese 30% mañana se fueran todos a la pública, necesitaríamos 15.000 millones de euros para atenderlos. Es decir, la gente que está yendo a la concertada están precisamente ayudando a descongestionar la pública. Lo que no tiene ningún sentido es que la gente que está descongestionando la pública, que los centros, la red pública de escuelas, la está dejando un poco más libre, más esponjada, encima se les pongan dificultades para que uno pueda elegir un centro concertado. Pero en esto sí que surge una reflexión, que es el papel de las clases medias, es decir, porque él hablaba de las concertadas, pero las concertadas también hacen su propia elección, con lo que a las clases medias se les debería pedir más o menos compromiso para llevar a sus hijos a un determinado colegio. Porque desde el momento en que una pública de prestigio atrae a más integrantes de esa clase media, más queda arrinconada la que no es elegida. Con lo que hay una dualidad, ¿no? Una polarización de alguna forma. Exactamente. Todos sabemos perfectamente que si eso no es posible y se va dejando que la pública sea la marginal, la que va a la inmigración, la que va a la gente que no tiene dinero para buscar una escuela más prestigiada y tal, la división, la desigualdad se va agrandando, y ese es el gran problema también para la economía, no solamente con una ruptura social, sino también para la economía. Es mala la desigualdad. Y además todos sabemos también que los compañeros que se hacen en la escuela son los que después te ayudan o pueden ayudarte en la vida. Y a veces la apuesta por una escuela privada no es tanto la calidad de la educación que dan, sino las relaciones que se hacen en esa escuela para el futuro. Y si los que van en otra escuela no prestigiada, pública, y que no tienen esa capacidad de relacionarse, se están condenando a ser, como decía Raimon, clases subalternas. Bueno, ya vemos que dará para mucho, ha dado y dará para mucho, y seguiremos en ello.